Maravillosa oportunidad que Él nos permite compartir con todos los oyentes, esperando que el Señor nos dé un buen tiempo de su palabra y que su Espíritu Santo nos ilumine a tener una disertación correcta de la misma y que sea de edificación para todos. Amén, gloria a Dios. Pastor, hoy estaremos estudiando con la ayuda del Espíritu Santo, solamente, como diría el pastor Elvis Ponciano. Estaremos viendo el capítulo 3 del libro de los Gálatas, o de la carta, epístola de Pablo a la iglesia, a las iglesias en Galacia. Y recordarles que estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas en estos días, una serie interesante de estudios bíblicos que básicamente versan sobre la contraposición, digamos así, entre la ley y la gracia, la ley y la fe. Y precisamente hoy estaremos abordando el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas, y pudiéramos decir que es el corazón de esta carta. El capítulo 3 contiene los elementos esenciales, digamos así, del propósito por el cual Pablo escribe esta carta. Estaremos trabajándola bajo el tema la vida cristiana por la fe. Me gustaría, pastor, que por favor usted nos dirija en oración pidiendo a Dios la dirección, la ayuda del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti en esta mañana, agradeciéndote esta maravillosa oportunidad. Gracias por darnos la salud. Gracias por utilizar estos medios para que tu palabra pueda llegar a todos aquellos los que nos están escuchando. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que bendigas las vidas de los oyentes. Si hay alguna necesidad en los hogares, en los corazones, en el nombre de Jesús, que tu palabra esté fortaleciendo esos hogares, que tu palabra esté fortaleciendo esas vidas. Necesitamos, Señor, que en esta mañana el tiempo que estemos aquí sea de edificación para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, mis amados, antes de iniciar el estudio, decir que Asamblea de Dios está de duelo, de luto realmente, por la partida del pastor Samuel Gregorio Méndez, un hombre joven que estuvo batallando por varias semanas contra el COVID-19 y finalmente fue llamado a la presencia de Dios el sábado. Así que nosotros pudiéramos decir de él, como dijo Pablo de sí mismo cuando estuvo a punto de morir, el pastor Samuel Gregorio Méndez, peleó la buena batalla, acabó la carrera, guardó la fe. Por lo demás, hoy en este momento está en la presencia del Señor, disfrutando de las promesas que Dios ha dado para aquellos que le son fiel hasta el final. Sin embargo, aunque él venció, sabemos que hay un profundo dolor en su esposa y sus 3 hijos. Oramos a Dios para que el Señor fortalezca la familia del pastor Gregorio Méndez, Samuelito, como se le conocía en los predios de Asambleas de Dios. Era pastor en la Descubierta. Y bueno, damos gloria a Dios por la vida productiva de este hombre de Dios que, reitero, en plena juventud fue llamado a la presencia del Señor. Y podemos decir que fue un batallador realmente. Hasta el último momento estuvo batallando por su vida. Sin embargo, fue la voluntad de Dios, así lo creemos, que él, bueno, haya partido de esta tierra. Así que expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia del pastor Samuel Gregorio Méndez,
y obviamente que como asambleísta, como pueblo de Dios, nos unimos al dolor que embarga esta familia. Pastor, hoy estaremos estudiando la carta a los Gálatas, el capítulo 3. Y bueno, los primeros 5 versículos de este capítulo dicen lo siguiente: Oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es interesante este conjunto de preguntas, pastor, que Pablo formula a los creyentes en Jesucristo en las iglesias de Galacia a propósito de un conflicto entre el mensaje del Evangelio y la predicación de la ley de Moisés. Y hemos dicho en la introducción a estos estudios que es evidente que después que Pablo funda la iglesia en las regiones de Galacia, en Asia, la región de Asia, Asia Menor, evidentemente que fueron unos falsos maestros, unos falsos predicadores, y como que hicieron un lío, un sancocho entre la ley y la gracia, y parece ser que plantearon que no bastaba con creer en Jesucristo, su vida, su testimonio, su muerte, su resurrección, su asunción al cielo, que no era necesario depositar la confianza y la fe en Cristo Jesús para ser salvo, sino que además había que volver a obedecer la ley de Moisés. Me gustaría, pastor, que hablemos un poco de los propósitos principales de Pablo en esta carta a las iglesias en Galacia. Amén, pastor. Capítulo 3 de Gálatas nos conecta básicamente con algunos de los propósitos generales por los cuales el apóstol Pablo escribe esta carta. Algunos de ellos quisiéramos mencionarlo para el conocimiento de todo, y es que lo número uno que Pablo quiere enseñarnos en esta carta es que toda persona, tanto judía como gentil, venía a la salvación por medio de la expiación de Cristo, poniendo su fe en Él y no por confiar en las obras de la ley. Eso es lo primero. Lo segundo es que Pablo, por medio de esta epístola, aclara claramente que la ley de Moisés tenía un propósito dentro del plan de Dios. Amén, así es. Y también el apóstol nos enfoca que había una distinción entre lo que es la ley de Moisés y la obra de fe que hizo Cristo, es decir, la muerte de Cristo en la cruz, el nuevo pacto, el nuevo convenio. Y aquí en este capítulo 3, entonces, de manera de resumen, yo lo he titulado que el apóstol Pablo quiere guiar a los judíos cristianos y a los cristianos gentiles a que el nuevo pacto no consiste en agregar la ley de Moisés a la fe en Cristo. Ojo con esto, el nuevo pacto no consiste en agregar la ley de Moisés y combinarla con la fe en Cristo Jesús. Por eso, en ese sentido, el apóstol Pablo elabora 4 preguntas que el pastor leyó, que aparecen en los versículos del 1 al 5, que son básicamente como un reconocimiento de lo fácil
que era ser evangélico o lo fácil que era el evangelio a diferencia de lo que establecía la ley. Esas 4 preguntas es para que los judíos cristianos y los cristianos gentiles comprendieran las mismas. La primera es, ¿recibieron el Espíritu Santo a causa de las obras de la ley o por el oír? Pablo le dice a los gentiles, lo que ustedes recibieron, no lo recibieron bajo la ley. Es decir, el Espíritu Santo, específico, le está enfocando en este contexto a los gentiles. Le dice, el Espíritu Santo que ustedes recibieron, lo recibieron bajo el conocimiento de la ley o por el oír. Es decir, el Espíritu Santo que ha venido o que ustedes tienen, que se le fue dado en el momento de la conversión, no fue producto de la ley de Moisés, sino por el haber creído en el Evangelio de Cristo. Lo segundo es, son ustedes estúpidos. Es una palabra muy fuerte porque le dice necio en el texto, pero una traducción nos la pone un poquito fuerte y le dice, ustedes son estúpidos para pensar que pueden completar lo que Dios ha empezado en ustedes. Aquí claramente hace como esa fusión, pastor, es ver si yo, aparte de que estoy en Cristo, también necesitaba o ellos necesitaban seguir la ley de Moisés. ¿Para qué? Para al haber tener 2 cosas a la vez y así estar más seguro. No, Pablo no le dice esto. Pablo le aclara claramente a ellos que habían sido transformados por medio de haber creído en Cristo. Y número 3, ¿sufren ustedes mucho por nada? Es decir, ellos, al momento de los judíos cristianos, entonces, haberse apartado de la fe o de las obras de la ley, habían sufrido padecimiento, persecuciones. ¿Por qué? Porque evidentemente habían salido de un grupo que estaban, ¿cómo le explico? Siendo los prioritarios en ese contexto. Y Pablo le dice, ¿habían sufrido ustedes en vano por esto? Y lo último que Pablo le dice a ellos, entonces, que en el versículo 4 y 5, entonces Pablo le dice, todas estas cosas que ustedes han padecido, lo han padecido en vano. Hermanos y amigos, Pablo le dice a la iglesia de Galacia, la ley requería que obráramos y que obedezcamos. La ley te decía eso. Pero el evangelio requiere que creamos y que sigamos. Una, los méritos del hombre que te lleva al infierno. Y 2, aquel que está basado en la fe en Cristo que te lleva al cielo. Eso era lo que Pablo quería comenzar a enfocarle a la iglesia de Galacia, pastor. Sí, pastor, es importantísimo que pongamos atención, mucha atención al estudio que estamos llevando esta mañana. Porque evidentemente que, bueno, nosotros tenemos en nuestras Biblias, tenemos todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, y tenemos todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Y cuando la palabra de Dios nos enseña, el propio Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Evidentemente que Pablo está refiriéndose a todo lo que fue inspirado por el Espíritu Santo y registrado entonces en los escritos sagrados de la tradición judeocristiana. Amén. Sin embargo, es evidente que cuando nosotros nos referimos al antiguo pacto, y el pastor habló ahorita de que el antiguo pacto a través de la ley de Moisés, lo mismo que las escrituras que están registradas y que no son parte, digamos así, no fueron escritas por Moisés, como por ejemplo los salmos, los profetas mayores, menores, los libros históricos. O sea, todo esto
es un conjunto que cumple el propósito general de Dios para la humanidad. Y cuando nosotros vemos entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, podemos decir que son un complemento perfecto para el cumplimiento del propósito de Dios. Pero, y ahí viene el bendito pero, evidentemente que el Pentateuco, la ley de Moisés, cumple un propósito en el plan redentor de Dios y nos lleva hasta Cristo. Y toda la ley es cumplida en Cristo Jesús. Y entonces, a través de la muerte, la resurrección de Jesús, se inaugura un nuevo contrato, un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. No solo entre Dios y los judíos, entre Dios y la humanidad. Aquellos que desean suscribirse a ese nuevo pacto, aquellos que desean recibir, digamos que las bendiciones, los beneficios de ese nuevo pacto, entonces tienen que entrar a él a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando se inaugura este nuevo pacto, el antiguo pacto, el pacto a través de la ley de Moisés, evidentemente que ha cumplido su propósito, ha jugado su función, la función de mostrarnos a Cristo como el único camino, la única verdad, la única vida, el único camino al Padre Celestial. Pastor. En ese caso, pastor, siguiendo el lineamiento que usted establece, y es bueno que los que estudian la Biblia saben que cuando la Biblia enfoca el término ley lo va a hacer siempre en dos vías. A veces encontramos en el Salmo 119, a veces no está ahí en las escrituras. Sí. El Salmo 119 nos habla de la delicia de su ley, por ejemplo. Y cuando el Salmo 119 hace este enfoque, lo está hablando del compendio completo de la palabra de Dios. Esa es una manera de enfocar la ley. Pero entonces también hay el otro aspecto de enfocar la ley, que es cuando dentro del contexto se habla de la ley de Moisés. Entonces, tú vas a tener en las escrituras, en la palabra de Dios, dos enfoques referentes a esto, y que esos dos enfoques van a tener un contexto, un significado diferente, partiendo del contexto mismo, pero bajo un plan que Dios venía trazando desde la humanidad, pastor. Tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero, mis amados hermanos y amigos, quédense con nosotros porque en breve estaremos con ustedes de vuelta a la palabra. Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a amar, sino a usar la violencia para conseguir lo que quiere. Por eso es el mayor destructor del amor y de la paz. Si una madre puede asesinar a su propio hijo en su seno, ¿qué impedirá que nos matemos unos a otros? Con el aborto, las madres aprenden a matar a sus hijos. Con la eutanasia, los hijos aprenden a matar a sus padres. Somos la generación que se destruye a sí misma. Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto, decía Eduardo Galeano. Vivimos en una cultura del envase que desprecia el contenido. Esa es la tendencia actual, aunque solo los peces muertos siguen la corriente. En palabras de Chesterton, a cada época le salva un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. La dignidad de una persona no depende de la etapa de vida en que se encuentre, como está escrito. Antes que yo te tomara en el seno y te formara materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta ante las naciones.
nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Hermanos y amigos, estamos con ustedes de vuelta a la palabra. Esto es Radio Renuevo 89.7 FM, pero también estamos a través de las plataformas digitales de la ITFRES, Iglesia Castillo Fuerte, Refugio de Salvación. Así que si usted está llegando a su trabajo y tiene que bajar del vehículo, o usted se desmontó del transporte público y va a llegar a su trabajo, puede seguirnos a través de la ITFRES en Facebook, YouTube. Así que ya sabe usted, este contenido se queda en estas páginas digitales de Iglesia Castillo Fuerte, Refugio de Salvación. Pastor, ¿qué deberíamos escoger? ¿La ley o la gracia? ¿Moisés o Jesús para ser salvo? ¿Qué nos dice Gálatas a partir del versículo 6 al 14 del capítulo 3? Quiero, pastor, compartir esta porción bíblica con nuestros hermanos y amigos oyentes. Dice la Biblia: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Alguien pudiera decir: bueno, más claro ni el agua cristalina del río Maguana. Pastor. Así es. Esos textos desde el capítulo 6 hasta el versículo, desde el versículo 6 hasta el 14, es como una clara explicación acerca de ley y gracia. Y miren cómo el apóstol Pablo utiliza el paradigma que los judíos tenían y como una figura principal, que es Abraham. Así es. Pablo, como maestro al fin, utiliza este ejemplo y pone a Abraham como modelo de fe. ¿Y por qué razón? Porque Abraham fue el patriarca más antiguo. Y no solo el patriarca más antiguo, sino que Abraham creyó a Dios, y yo quiero que escuchen todo, creyó a Dios sin estar sometido bajo la ley. Amén, así es. Entonces, cuando vemos esto que Pablo utiliza a Abraham como modelo y luego explica en los mismos pasajes qué hace la ley en la vida del que la sigue, pero no con el fin de que la ley es mala, y lo vamos a ir diciendo más adelante en los demás versículos que veremos,
sino que aquí en estos versículos Pablo trata de seguir llevando a la iglesia, a los cristianos de Galacia, a que yo no puedo estar pretendiendo mi salvación por el cumplimiento de las obras de la ley. Y cae rápidamente a la importancia de creer en fe. Cuando pone a Abraham como figura principal de que creyó a Dios sin conocer prácticamente, pastor, en esos momentos, ni estar sometido a un sistema rutinario o legislativo de la ley de Moisés, pastor. De hecho, pastor, si Abraham hubiese dependido de la obediencia a los preceptos que posteriormente conformaron la ley de Moisés, y digo posteriormente porque Moisés vivió después de Abraham, por tanto, la ley de Moisés le fue dada al pueblo de Israel cuando ya era pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel es la descendencia de Abraham. Y entonces, reitero, si Abraham hubiese sido juzgado delante de Dios por el cumplimiento de los preceptos que posteriormente conformaron la ley de Moisés, Abraham no fuese digno de estar en la presencia de Dios. Abraham habló medias verdades en ocasiones. Abraham mintió en ocasiones. Abraham tuvo el tupé, la cachaza y la cara dura de ofrecer a su propia esposa a otro hombre para salvar su vida y para recibir algunos beneficios. En fin, lo que queremos decir, no estoy denostando a Abraham. Estoy viendo y presentando a Abraham como un ser humano con virtudes y defectos que si hubiese sido por su propia justicia, no hubiese sido salvo. Abraham fue salvo por la fe. Abraham, dice la Biblia, que le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Así que si ni siquiera Abraham cumplió en su vida los parámetros, las exigencias de la ley para ser salvo, tampoco lo hizo Moisés, dicho sea de paso. El propio Moisés, que es a través de quien Dios trae la ley al pueblo de Israel, no fue perfecto, falló en algunos momentos, tan así, pastor, que no le fue permitido entrar a la tierra prometida por haber pecado en algún momento del trayecto entre Egipto y Canaán. Lo que quiere decir que cuando Pablo dice de que por las obras de la ley nadie puede justificarse, nadie puede ser salvo, porque está escrito que es maldito todo aquel que no persevera en todas las obras de la ley, entonces no podemos venir ahora, pastor, a tomar un pedacito de aquí, otro pedacito de allá y otro tanto de la ley y decir, bueno, hay que guardar tal día, hay que comer tal cosa o hay que hacer tal o cual cosa, además de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador nuestro para poder ser salvo. O sea, lo que estamos diciendo, pastor, entonces, es que evidentemente, y no lo estamos diciendo nosotros, lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, por las obras de la ley, nadie podrá justificarse delante de Dios, nadie podrá ser salvo. Amén, pastor. Yo quiero que usted lea el versículo 8 y el 9 del capítulo 3, pastor. El 8 y el 9, para que lo conectemos con lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 3. El pastor va a recordar nuevamente el texto leyéndolo, 8 Amén. Y 9. Dice la Biblia, versículos 8 y 9 del capítulo 3 del libro de Gálatas. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Miren lo que dice entonces Génesis capítulo 3, y voy a leerlo acá, capítulo 12, versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo conectando esta idea tan clara para que los judíos cristianos vieran a Jesús no bajo un cumplimiento riguroso de la ley? La justificación venía y viene por la fe en Cristo Jesús. Yo soy justificado delante de Dios por medio de Cristo. Y esta idea es marcada, hermanos y amigos, sobre un ejemplo en particular que el apóstol Pablo asume, y es usándole al mismo personaje que ellos consideraban como un paradigma, que era Abraham, y le dijo a ellos: miren a Abraham, y voy a parafrasear esto para una enseñanza más clara. Miren a Abraham, que Abraham creyó a Dios y esa creencia le fue contada por justicia. Pero Dios vio en Abraham que lo que él creyó en el momento era la base principal para que en el futuro, basado en el plan que Dios tiene para la humanidad, es que todos vinieran a Cristo por esa creencia sin estar sometido a ningún riguroso plan de la ley de Moisés, pastor. Amén, interesantísimo, pastor. Y como usted aclara, la Biblia, o sea, Dios previó de antemano. O sea, Dios no... Alguien dijo en una ocasión que Dios no juega a los dados. Einstein, dicho sea de paso, de que muchas personas decían que era ateo, él dijo en una manifestación clara de que creía en la obra sobrenatural de Dios, que Dios no juega a los dados. Y ciertamente a Dios nadie lo toma por sorpresa, ni nada, absolutamente nada. Por tanto, Dios previó desde el principio la salvación no solo para los judíos. Dicho sea de paso, los judíos estaban llamados, el pueblo de Israel más bien, estaba llamado a cumplir una función en el plan profético de Dios para la humanidad, para las naciones. Sin embargo, lo cierto es que desde el principio Dios había preestablecido. Pastor, y vamos a ver más adelante cómo Pablo ratifica esa aseveración que hace en los versículos 8 y 9, cuando dice que en la descendencia de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Porque cuando vemos entonces el versículo 16, que vamos a continuar, más adelante vamos a verlo también, Pablo hace una aclaración extraordinaria aquí y una revelación. Pablo está diciendo, y fíjate que dice la Biblia en su simiente y no en las simientes, no en sus simientes. Porque Pablo está hablando aquí precisamente de que no era a través de la nación de Israel como tal, como un todo, sino a través de un descendiente de Abraham. Amén. Que ciertamente habría de nacer de la nación iba a salir de la nación de Israel, pero que era uno que iba a representar la simiente de Abraham, a través del cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Es interesantísimo, y cuando uno tiene la oportunidad, pastor, de estudiar esta carta de Pablo a los Gálatas, de manera muy específica, este capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas, no deja ningún lugar a duda, amén, ningún espacio para falsas doctrinas. Afortunadamente, y digo que afortunadamente porque esto pudo quedar para la posteridad y pudo ser parte del texto sagrado. A propósito de esas falsas enseñanzas que se introdujeron en las iglesias de Galacia, pero que el Espíritu Santo las inspiró en Pablo y tienen una vigencia hoy, pastor. Decía yo en días pasados que tienen mayor vigencia que el periódico que llegó a tu casa esta mañana. Así es. Palabra de Dios, amados hermanos, tiene para todos y para toda circunstancia
para todo momento. Hoy el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, confronta a aquellos falsos maestros que se han dejado fascinar por un espíritu de error y que pretenden introducir en la iglesia en este tiempo los rudimentos de la ley, cuando está claramente establecido que el pacto mosaico es un pacto totalmente distinto al pacto de la gracia inaugurado a través de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Pastor, tenemos que ir a nuestra segunda pausa. ¿Así es, Ramón? En ese orden, antes de ir a la pausa, Sí. pastor, para que no se nos pierda la idea. Todo, y yo siempre hago énfasis en este aspecto, todo aquel que claramente tiene un estudio detallado sobre aquellas promesas que Dios le hizo y le ha hecho al pueblo de Israel, se dará cuenta que Dios tiene un reloj profético para el pueblo de Israel, pero que también Dios tiene un plan profético diseñado para las naciones gentiles, y que yo debo estar claro que eso evidentemente sería otro tema en particular, pero que yo tengo que ver esto en esa línea. Dios diseñaría un plan tomando como figura principal a Cristo, pero que un plan que sea permeado tanto para la nación judía como para las naciones gentiles, y que en el medio de ambas estuviera la figura principal, que es Cristo Jesús, y que esa figura principal, que es Cristo Jesús, ambas naciones deberían llegar a ellas por medio de la fe En Cristo. en Cristo Amén, Jesús. así es. Eso es interesante, pastor, muy interesante esa parte. O sea, cuando nosotros leemos, y yo quiero invitarte a que a partir de este momento, cuando leas el Génesis, el Éxodo, cuando leas Número, Levítico, cualquier libro del Pentateuco o del Antiguo Testamento, lo leas con la perspectiva cristiana, con la perspectiva de Cristo, tomando en cuenta que todo el Antiguo Testamento nos conduce a Cristo Jesús, y que todo el Evangelio trata de la vida y ministerio de Cristo Jesús. Pero todo el resto del Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis, nos trae de vuelta a Jesús. Lo que estamos diciendo es que Jesús es el corazón. Jesús es el protagonista. Jesús es el actor principal en toda la Biblia. Amén. Todo el Antiguo Testamento nos conduce a Él. Los 4 evangelios nos revelan su vida y ministerio, y el resto del Nuevo Testamento nos lleva de regreso a Cristo Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. Es el único mediador. Es la única opción para llegar al Padre, para ser salvo. Quédate con nosotros. Después de esta pausa estaremos abriendo las líneas del teléfono 809-534-1437. A través de ella puedes llamarnos por la vía directa. También puedes comunicarte con nosotros a través de mensajes de texto o audios de voz. No te vayas, porque en breve estaremos con ustedes de vuelta a la palabra. Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a amar, sino usar la violencia para conseguir lo que quiere. Por eso es el mayor destructor del amor y de la paz. Si una madre puede asesinar a su propio hijo en su seno, ¿qué impedirá que nos matemos unos a otros? Con el aborto, las madres aprenden a matar a sus hijos. Con la eutanasia, los hijos aprenden a matar a sus padres. Somos la generación que se destruye a sí misma. Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto, decía Eduardo Galeano. Vivimos en una cultura del envase que desprecia el contenido. Esa es la tendencia actual, aunque solo los peces muertos siguen la corriente. En palabras de Chesterton, a cada época le salva un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales.
La dignidad de una persona no depende de la etapa de vida en que se encuentre, como está escrito. Antes que yo te tomara en el seno y te formara materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta ante las naciones. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que... Bien, mis amados hermanos y amigos, estamos con ustedes de vuelta a la palabra. Tenemos la grata compañía de nuestro muy amado hermano y amigo, el pastor y maestro Garibaldis López. Y estamos estudiando el capítulo 3 del libro de Gálatas. Estamos hablando de la función de la ley de Moisés y la vida a través de la fe en Cristo Jesús. Nosotros reconocemos que en el marco de la educación a distancia se produjeron ciertas dificultades para el aprendizaje significativo de los estudiantes en este año escolar. Y por eso el Colegio Montessori Manaén ha diseñado un plan, un proyecto de reforzamiento académico para aquellos niños que necesiten ser reforzados. Así que si estás buscando un colegio que pueda ayudarte a recuperar parte de los contenidos que tu hijo no pudo captar en la virtualidad, estamos invitándote a llamar al Colegio Montessori Manaén. Colegio Montessori Manaén es educación de alta calidad con cosmovisión cristiana, y puedes encontrarnos en el teléfono 809-560-5993. Es probable que no hayas podido anotar. Te repito el teléfono, 809-560-5993. Puedes llamarnos y además puedes escribirnos por el WhatsApp si necesita que tus hijos sean reforzados en este periodo. Pastor, cuando hablamos de la ley, y Pablo, el apóstol Pablo, dice que todo aquel que pretende guardar toda la ley está bajo maldición. Estaríamos, pastor, lo que estamos afirmando, pregunto yo, pastor, es que la ley es mala, que la ley es maldita, o lo que estamos diciendo es que la ley cumplió un propósito en el plan perfecto de Dios para la humanidad. Amén, pastor. Esa pregunta nos lleva a nosotros a mencionar, para todos los que nos escuchan, un escrito de Lutero. Lutero dijo lo siguiente: los hacedores hipócritas de la ley son los que tratan de obtener una justicia por un rudimiento mecánico de buenas obras, mientras que su corazón está lejos de Dios. Actúan como el carpintero insensato que empieza
con el techo cuando se construye una casa. Miren qué interesante frase establece Lutero aquí y que yo lo introduzco basado en la pregunta del pastor. ¿Era entonces la ley bendición o maldición? Recuerde que decíamos que cuando se menciona el término ley, lo va a hacer en dos vías. Ley de Moisés y ley de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Salmo 119:97, dice, oh, cuán amo yo tu ley, dice el salmista. Es mi meditación todo el día. Está hablando de la ley, de la palabra de Dios en su totalidad. En ese sentido, entonces la ley, la Biblia, su palabra es una bendición para nuestras vidas. Ahora, cuando Pablo dice que la ley, todo el que está bajo la ley está bajo en maldición, no está diciendo que la ley de Moisés es mala, sino que Dios nunca pretendió, ojo con esto, Dios nunca pretendió que las personas vinieran a la salvación por el cumplimiento riguroso de la ley de Moisés. Dios instituyó ese sistema de sacrificio expiatorio con el fin de que se esperara el cumplimiento de la expiación perfecta que es Jesús, que se cumpliría en la cruz del Calvario. Por eso el mismo texto, creo que en los versículos 12, me parece que está cuando leímos 11 y 12, que de la misma manera que por eso Cristo fue a la cruz y se hizo maldición. El versículo 13. El versículo 13, se hizo maldición por nosotros. Porque todo aquel que era colgado en una cruz, ¿qué decía la ley? Era maldito. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? La consumación de esto. Se hizo maldición para que una vez más tú y yo pongamos nuestra mirada en Cristo y entendamos que la ley, así como lo dice más para adelante, quizá no lo veamos hoy, viene siendo un maestro, un ayo. Amén, así es. Para hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo
venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien.